Bueno, y continuamos esta noche de martes, y os lo adelantaba yo al principio de este programa. Vamos a hablar de este servicio de asesoramiento para la igualdad de género de comisiones obreras al que yo hacía referencia hace tan solo unos minutos. Os explicaba que teníamos este díptico, pero para hablar del servicio, de todo este contenido, de las preguntas más frecuentes, de los datos, están ya con nosotros Rosa Eva Martínez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Susana Menéndez, muy buenas noches. Buenas noches. Que sois las que nos vais a aclarar todas las dudas que tengamos en torno a este servicio. Rosa Eva, que como bien decías en la rueda de prensa en la que dabais a conocer un poquito el funcionamiento, no es algo nuevo, es algo en lo que lleváis trabajando ya mucho tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, este servicio, como yo decía en la rueda de prensa, no es algo nuevo, es un servicio que nace de los acuerdos de la Estrategia Integrada de Empleo entre la Junta de Castilla y León, la patronal y los sindicatos, comisiones obreras y UGT, y hay un apartado que habla de igualdad de oportunidades para las mujeres, de igualdad y conciliación, y entre otras de las medidas que recoge este servicio, que también me gustaría que se conociesen, este servicio, esta estrategia en la materia de igualdad, está la contratación de agentes de igualdad que tenemos los sindicatos y la patronal con el objetivo de ayudar en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito de la negociación de planes de igualdad en las empresas y de sensibilizar en materia de conciliación y de corresponsabilidad con estas personas que trabajan dentro del servicio, ¿no? Este es uno de los objetivos que cumple esa estrategia de empleo, que tiene unos contenidos concretos y unas tareas concretas que cumplir. Lo hemos puesto y lo hemos dado a conocer, esta vez es conocido ya dentro de las organizaciones. Ya se utiliza, ¿no? La gente sí, por supuesto, se acerca, por supuesto, hace preguntas, consultas. Por supuesto, es un servicio gratuito que está abierto a todos los hombres y mujeres trabajadoras de Burgos y que se pueden acercar para hacer distintas consultas, que luego Susana, como agente de igualdad del Servicio de Burgos, os explicará qué tipo de consultas se hacen, y también para ayudar a personas que tienen dificultades para que la ley se cumpla, porque hay una cosa que nosotros hemos peleado dentro de la negociación con la Junta de Castilla y León para que siga manteniendo la subvención a estos servicios, y es que la ley por sí sola no vale, es decir, la ley por sí sola en algunas partes no se cumple, es decir, o se cumple mal, todo lo que se recoge en materia de igualdad en el Estatuto de los Trabajadores, se ponen muchos impedimentos a las mujeres para la aplicación de los mismos en el ámbito de los centros de trabajo, por lo tanto acuden a este servicio para ver cómo resolver esas cuestiones, y también hay una obligatoriedad por parte de las empresas, que lo dice la Ley de Igualdad, que lleva 10 años en vigor, de la creación de planes de igualdad, que a fecha de hoy estamos escasos de ellos, hemos avanzado, ¿vale?, pero de una forma insuficiente, por una parte en cuanto a la cantidad y también en cuanto a la calidad de esos planes, ¿vale? Y también no solo las empresas, sino las administraciones públicas, que tienen la obligación de tener un plan de igualdad, no solo porque tengan 250 trabajadores, sino por ser administración pública como tal, tampoco lo están llevando a cabo. Por tanto, las leyes no se cumplen y es necesario la creación de estos servicios y de esta tarea. ¿Por qué hay tanta permisividad con este marco normativo? Porque llevamos 10 años de esta ley de igualdad. Desde comisiones obreras percibís que no se está cumpliendo, que incluso en algunas facetas ni siquiera se ha desarrollado algunos de los puntos en el marco laboral. ¿Por qué con un marco normativo como este de carácter estatal puede existir esta permisividad? Bueno, yo creo que hay dos factores que influyen, ¿no? A veces por una falta de desconocimiento y por una actitud positiva por parte de las empresas. Yo ponía el otro día un ejemplo y quiero ponerlo aquí porque me parece que, bueno, si es un medio de comunicación que alguien nos va a ver y nos va a escuchar, es que las empresas están obligadas a dar información anual del número de mujeres que trabajan en sus plantillas y qué tipo de actuaciones están haciendo en materia de igualdad, y no lo cumplen con los delegados de empresa. Eso lo dice la ley, tienen la obligación de hacerlo las empresas, ¿vale? Pero también en el ámbito el propio desarrollo de la ley, bueno, yo creo que hay desconocimiento, como he dicho, falta de interés, pero también es verdad que se junta, y el otro día yo lo comentaba, la Ley de Igualdad nace en el 2007 y la puesta en marcha de la misma prácticamente se topa con una crisis profunda, donde hemos pasado a ser de nuevo las mujeres
a un segundo plano, ¿vale? Es decir, estábamos avanzando poquito a poco en la incorporación al mercado de trabajo, en el desarrollo de medidas de igualdad en el ámbito de algunas empresas, sobre todo empresas multinacionales, pero bueno, se estaba avanzando en materia de negociación colectiva, pero llega una crisis económica profunda donde lo que se intenta es salvar los puestos de trabajo que les hemos perdido también las mujeres, ¿vale? Hay un recorte importante en medidas sociales, como es guarderías, centros para personas mayores, por lo tanto eso también influye en que las mujeres volvamos aparte de que hay poco empleo y que el que hay se destruye, volvamos a ocuparnos de tareas que estaban siendo más socializadas por el conjunto de la sociedad, ¿vale? Y también hay un recorte en las normativas laborales, como es todo lo que ha pasado con la reforma laboral, que impide un avance en materia de igualdad en el ámbito de la negociación colectiva, porque pone en segundo plano la negociación colectiva de los sectores, que es donde estaba habiendo un avance importante en estas materias, y permite que haya convenios de empresa que se pueden negociar entre 6 trabajadores, donde ahí nos dejan, como yo digo, y es una frase gorda, al pie de los caballos a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Entonces yo creo que esta ley nace con una buena intención, pero muy cerquita a ella, en el 2009, entramos en una crisis profunda donde de nuevo las mujeres volvemos a ser segundo plano en materia del desarrollo de medidas de igualdad, ¿no? Bueno, por todo esto pedíais el otro día, ¿no?, la revisión precisamente de esta ley, que se corrijan o que se matizan aquellos apartados legislativos que bien no se cumplen o que se cumplen a medias después de 10 años, ¿no?, en vigor de este marco normativo. Tenemos aquí a Susana y nos decía Rosa, bueno, os va a explicar un poquito los objetivos del servicio, cómo se trabaja. Son diferentes los pilares sobre los que se sustenta. ¿Qué nos puedes contar para que la gente se haga una idea de qué es lo que puede encontrar a la hora de llamar a la puerta de comisiones obreras e interesarse por este servicio? Bien, yo creo que quizá lo más importante que tiene que tener claro cualquier trabajador o trabajadora que se acerca al servicio es que va a encontrar en un primer momento información, porque muchas veces yo creo que tenemos dificultad de acceso a nuestro día a día, lo que es el propio ritmo cotidiano de nuestra vida, nos impide muchas veces tener esa información actualizada de cuáles son nuestros derechos, ¿no? Entonces, si nos encontramos en el propio servicio que a veces nos acercan trabajadores y trabajadoras que desconocen, pues, por ejemplo, que tienen derecho a cogerse una reducción de jornada, ellos, hombres, porque ya de antemano lo tenemos asumido como algo que les toca a las mujeres y que son ellas las que van a conciliar, y de alguna manera no tenemos claro cuáles son los derechos que tenemos reconocidos. Y esto puede pasar en reducciones de jornada como también en lactancia. Hay ahora mismo pocos hombres que saben y que tienen esa información y que ellos es un derecho individual y que ellos pueden también ejercer el derecho a lactancia, ¿no?, a lactancia acumulada o bueno, en la fórmula que se elija. Eso quiere decir que en un primer momento vamos a tener la posibilidad de acercarnos al servicio para saber qué tipo de derechos relacionados con natalidad y conciliación tenemos, tanto los hombres como las mujeres, y cuáles serían, bueno, pues las fórmulas para ejercerlos y que estos derechos no se vulneren dentro de las empresas, ¿no? Porque muchas veces por esa falta de conocimiento o por la crisis que comentaba, el periodo duro de crisis que estamos viviendo, que al fin y al cabo genera también en las empresas pues una sensación más de tener más miedo a la hora de tomar, pues ejercer nuestros derechos, ¿no?, a la hora de tomar determinadas decisiones, pues que por lo menos contemos con la información que de alguna manera nos ampara y que también nos protege, porque son situaciones protegidas por ley. Entonces no hay que tener en cuenta los miedos que a veces pues manifestamos. Eso es importantísimo, ¿no? Esto es muy importante. Seguís percibiendo que existe miedo, ¿no?, a por la hora supuesto, de preguntar, a la hora de solicitar, a la hora de decir, bueno, es que tengo este derecho y quiero poder ponerlo en práctica, ¿no? Quiero al final hacer aquello que se me está permitiendo. Claro, mira, de hecho puedo ponerte un ejemplo de esta mañana. Una trabajadora se acerca al servicio y estamos hablando de que a la hora de pedir la reducción de jornada, pues la empresa está poniendo problemas para... No estoy hablando de la concreción horaria, que eso pues dentro de cabe, después de la segunda reforma de la reforma laboral, que también pues, fue bastante perjudicial para el tema de conciliación, pues ya no el hecho de que yo tenga derecho a reducir la jornada, sino que, digo, a concretar el horario, sino que ella misma decía, bueno, es que me está diciendo en la empresa que el horario es inamovible y que no me pueden conceder la reducción de jornada. Esto es un ejemplo de hoy, de 2017, cuando el derecho a la reducción de jornada ninguna empresa puede denegarlo. Porque este tipo de planteamientos, este tipo de dudas, ¿provienen más de trabajadores de empresas con un mayor número de empleados o de pequeñas y medianas empresas? Porque también no sé si se aprecia algún tipo de diferencia entre grandes empresas que podemos tener en la ciudad con 200, 300, 400 trabajadores o más y aquellas que a lo mejor estén en torno a los 100 o incluso menos. Claro, a ver, las grandes empresas y las pequeñas por supuesto tienen diferencias.
Eso está claro, me refiero a la hora de tener claro cuáles son los derechos, pero también es cierto que las grandes empresas tienen más posibilidades de ir más allá de lo que la propia legislación marca. Y me refiero, por ejemplo, a que no aboquemos a un trabajador o a una trabajadora a que para poder cuadrar su horario de atención a su familia, ya no solo hablo de personas, de niños y niñas, sino también de personas mayores, que además ahora con el envejecimiento de la población cada vez vamos a tener mucha más necesidad de conciliar relacionado con el cuidado de nuestros mayores, ¿no? Ya no, en esas empresas sí tienen más posibilidades de flexibilizar horarios sin abocar a las reducciones de jornada, que al fin y al cabo suponen una pérdida de dinero, una pérdida mensual importante y muchas familias no se lo pueden permitir. Y aunque en esas empresas podemos decir que los derechos que ya están recogidos por ley están más claros y se respetan porque lógicamente hay una clara, un poco, digamos que la propia fuerza sindical es mayor, es decir, estamos hablando de comités ya importantes en los que, claro, estas cosas pues ya son más difíciles que pasen, ¿no? Las ilegalidades en ese sentido están más controladas. Ahora bien, es cierto que los pasos que tienen que dar, que son pasos relacionados ya, como comentaba Rosa, con planes de igualdad, que vayan más allá de lo que el propio estatuto. O sea, que vayan más allá quiere decir que desarrollen la ley de igualdad. Al final que cumplan con la normativa, claro, ¿no? Que es a lo que estábamos ir más allá no en el principio, sentido de ¿no? voy a superar la ley de igualdad, sino que voy a, de alguna manera, darle contenido a lo que la propia ley de igualdad me está definiendo. Y ahí es donde decimos, pues estas empresas sí se lo pueden permitir y no lo están haciendo. Ahí es donde es que, se claro, es que en muchos casos tenemos, lo que está claro es que sí que hay una diferencia entre la situación que tiene un trabajador dentro de una mediana empresa, llamemos mediana empresa de 100 y pico trabajadores para arriba, al trabajador que trabaja en un taller de 6, 8, 10 trabajadores, que cualquier cambio que se produce en el ámbito del trabajo siempre a lo mejor es más difícil de cuadrar, ¿no? Pero siendo así es un derecho que se tiene y por lo tanto no se puede negar, se tiene que facilitar, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Pero por otra parte también en esas grandes empresas donde nosotros lo que estamos diciendo es no tenemos que hacer un plan de igualdad solo porque la ley lo diga, sino tiene que ser un plan de igualdad que, como bien la ley dice, tiene que recoger medidas de igualdad que ayuden a salir de la peor tasa de empleo que tenemos las mujeres. Estamos en 12 puntos de media en el ámbito de la región con relación a los hombres, en más de 5 puntos de paro que ellos, con una brecha salarial en Burgos del 28%, con una tasa de ocupación del 13%, con una falta de presencia en aquellos puestos de responsabilidad en el ámbito de la empresa y de ascenso importantes. Esto es lo que tiene que recoger un plan de igualdad. No se trata de que un plan de igualdad recoja miméticamente lo que dice el Estatuto de los Trabajadores como ley que se tiene que cumplir y se pase al plan de igualdad en todos los derechos de conciliación, bien sea para la acumulación de lactancia, para permisos de excedencia, de reducción de jornada, sino que se mejore la vida de esos hombres y mujeres para que puedan conciliar su vida personal, laboral y familiar, ¿no? Desde el punto de vista del cuidado de sus mayores y de sus hijos, ¿no? Esto es lo que pedimos a un plan de igualdad y es algo que está lejos de ello, ¿no? Y sobre todo nos encontramos muchos obstáculos. Yo creo que Susana, que interviene mucho con los delegados de personal en las negociaciones, bueno, pues cuando queremos entrar en temas de brecha para ver las diferencias salariales que hay en el entorno de una empresa y pedimos los datos económicos, pero no los datos económicos donde te dan la categoría profesional, que ahí está claro, igual categoría que tienes tú y tengo yo, tenemos que ganar lo mismo. Eso es denunciable y ganable porque la ley lo dice, ¿no? Sino desde el punto de vista de otros conceptos retributivos que no figuran como tal dentro de la categoría y nos tienen que dar la masa salarial bruta bien detallada para ver dónde están las diferencias y las dificultades para en ese plan de igualdad o en esa negociación de ese convenio poder dar los pasos adecuados para acercarnos y para romper esa brecha que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos y por eso decimos la ley tiene que mejorarse en dar más poder a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores, para que las empresas no se nos vayan un poco de rositas, ¿no? De decir, yo tengo el plan, ahí le tenéis, no le queréis firmar, no le firméis. Hay que desarrollar, ¿no? Al este final, es, las este cuestiones... es mi plan y ya está. No se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer un plan con contenido, con calado, para romper estas diferencias. Al final es lo importante, ¿no? Susana, Claro. nos decías al principio, este servicio de asesoramiento para la igualdad atiende cuestiones de maternidad, de paternidad, de conciliación. Algo que me parece gravísimo y que el otro día comentabais en la rueda de prensa es lo relativo a la violencia, por ejemplo, de género y el desconocimiento tan tremendo que se tiene, ¿no? De los derechos que existen a los trabajadores, porque hay personas, mujeres, imagino, por lo que comentabais el otro día, que al final
han abandonado su puesto de trabajo sin saber que tienen derecho a un traslado y sobre todo a preservar esa intimidad que conlleva cada uno de estos casos. Claro, es que ahí entramos en el trabajo que se ha ido haciendo gracias a la lucha social, a los movimientos sociales relacionados con identificar como un problema social la violencia de género. Y cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, por lo tanto sí estamos hablando de aquella violencia que únicamente podemos identificar como la que padecen las mujeres por el hecho de serlo, y tiene que ver con sus relaciones de pareja o expareja. Bien, estas son situaciones lógicamente complicadas y muy difíciles a veces de dar a conocer, y a veces en tu entorno laboral pues es complicado que esto pues llegue a darse a conocer, ¿no? Son situaciones difíciles, y en ese sentido la propia Ley Integral contra la Violencia de Género sí que recoge un apartado específico de intervención en el ámbito laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que las propias empresas tienen que articular esos protocolos de actuación que tienen que ver con que en un momento determinado, respetando la confidencialidad, como tú bien apuntabas, una mujer está sufriendo esa situación, está en ese momento sufriendo esa situación y tiene que tener la posibilidad de comunicarlo a la empresa para que la empresa le informe de cuáles son sus derechos. Es decir, tiene derecho a suspender su contrato y aún así poder cobrar desempleo. Tiene derecho, si es una empresa grande, a que se estudie su posibilidad de traslado para proteger su integridad física, porque muchas veces, claro, los entornos laborales son entornos en los que las mujeres están identificadas por sus maltratadores. Entonces, me refiero a sus horarios, a la posibilidad de tenerlas localizadas, ¿no? Entonces, que realmente se tenga a conocer esos derechos cuando la mujer está teniendo esa situación, y a la vez también se protejan pues, los propios permisos que tienen que tener para poder asistir a sus asesorías jurídicas, a su acompañamiento psicológico. Son cuestiones que están protegidas por ley, y muchas veces ese desconocimiento y ese miedo que están sintiendo, tanto en el entorno ya pues, en lo personal como en la pérdida de empleo, hace que tomen decisiones relacionadas con muchas veces dejar el empleo, mudarse a otras ciudades o de alguna Importantísimo, manera. En cualquier caso, que se sepa, claro, y que se conozca, ¿no? Que existe esta posibilidad. Y como al final se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar tampoco otra de las patas, por ejemplo, puede que exista gente que se sienta acosada laboralmente, y esto es otro de los servicios que ofertáis, ¿no? El decir, hay información, ¿qué puedes hacer? Para esto también sirve, ¿no? Claro, a ver, creo que es muy importante, así aprovechando el tiempo que nos queda, que tengamos claro que son casi como tres patas. Por un lado, si damos la información de todos los permisos a cualquier trabajador y trabajadora, incidir en esto es importante, no hace falta tener afiliación a comisiones obreras, sino cualquier trabajador o trabajadora que quiera dirigirse al servicio va a tener la información relacionada con sus permisos de natalidad, conciliación, información relacionada con qué puedo hacer si estoy sufriendo acoso en el trabajo, es decir, también estamos trabajando con las empresas para establecer protocolos de actuación, y la propia ley ya recoge no solamente la ley de igualdad, sino la de prevención de riesgos, porque es un problema de salud laboral, esto es muy importante, también tiene su penalización dentro del ISO, y es, bueno, perdón, no voy a extenderme demasiado, pero sí que estamos hablando de un problema de salud laboral que está recogido por ley, y entonces si se acerca al servicio también va a tener información sobre qué pasos tienen que dar para denunciar esa situación y cómo están protegidas también dentro de las empresas esas situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, ¿no? En primer lugar, informamos para que se identifique bien la situación, porque a veces todos estos comportamientos tolerados que tenemos socialmente, no vivimos en una sociedad como si fuese algo ajeno a lo que nos pasa en las empresas, a lo que nos pasa en nuestras casas, a lo que nos pasa cuando vamos a comprar. Es decir, en las empresas estamos viviendo una situación también relacionada con la cultura y mentalidad con la que vivimos, ¿no? Entonces, primero hay que ayudar a identificar, porque muchas veces estamos hablando de bajas por depresión, bajas por ansiedad, vienen al sindicato, voy a perder el empleo, y analizas un poco de dónde proviene esa baja, de dónde proviene, y tiene que ver con una situación que la propia trabajadora tiene que identificar como... Claro, muchas veces situaciones que se tienen normalizadas, y que no se identifican, ¿no? Como acoso. Y tiene que ver también, todo tiene que ver, incide finalmente con la brecha que hablábamos antes, porque si voy a estar en una baja común, una baja con contingencias comunes relacionada con acoso, estoy perdiendo también salarialmente. Y eso me distancia también de mi compañero trabajador que no pasa por esas situaciones, ¿no? En cuanto a temas económicos también. ¿Qué tienen que hacer todas aquellas personas que nos estén viendo, que quieran acercarse al servicio, que quieran conocerlo, que tengan preguntas, que no se hayan atrevido a dar el paso y que lo quieran dar a partir de ahora? Pues dirigirse a calle San Pablo, estamos en la 6ª planta. Y bueno, desde la 4ª, 5ª y 6ª hay esta comisiones, en la 4ª tienen información, en la 6ª me encuentran a mí directamente, dirigirse directamente a la 6ª planta o llamarnos por teléfono, pedirnos una cita, lo que más fácil les sea. En cualquier caso, que se pregunten, ¿no? Exacto, que exacto. la gente... Es decir, Comisiones Obreras tiene recogido dentro de su estatuto la Secretaría de la Mujer
como una pata más de la organización del sindicato, y cuando están las agentes de igualdad son un servicio a mayores para potenciar esas medidas, pero siempre van a encontrar, cuando se dirijan al sindicato, bien porque esté Susana, y si no está Susana, cualquier persona le atenderá y le indicará qué es lo que tiene que hacer o cómo puede abordar aquel problema que esté viviendo en el ámbito de los derechos que tiene y no se la están respetando, o de una situación que está viviendo en el centro de trabajo y se tiene que abordar desde el punto de vista sindical para intentar no judicializarla y sí resolverla, ¿no? Os agradezco muchísimo a Pues las dos que nada, hayáis estado este ratito con nosotros, que nos hayáis aclarado un poquito más en qué consiste ese servicio de asesoramiento para la igualdad de género. Espero que la gente haya comprendido que hay que preguntar, que hay que informarse y saber cuáles son nuestros derechos, y que no tengamos que vivir situaciones como las que hemos puesto aquí de ejemplo y que seguro que mucha gente puede conocer o haya padecido. Muchísimas gracias a los dos. Pues gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de dar a conocer este buen servicio y trabajo que se hace. Estaremos pendientes de esos resultados y nosotros continuamos.